Clase día número 5. Lección de hoy. Dios me hace valiente. Eran tiempos de guerra. Estaba el ejército de los filisteos contra el ejército de Dios, que era el pueblo de Israel. Y fue entonces que de los filisteos sobresalía un guerrero que se llamaba Goliat de Gat. Este guerrero era de una enorme altura y tenía una armadura muy pesada y muy valiosa, la cual era de materiales muy fuertes y resistentes, y se destacaba por ser el mejor paladín que tenían los filisteos, y él juraba y perjuraba que no había quien lo pudiera derrotar. Entonces Goliat se acercó a decirle al ejército de Israel que si hubiera alguien que lo venciere, ellos, todo el pueblo, los filisteos, serían siervos del ejército de Saúl, el ejército del pueblo de Israel. Pero si él ganaba, ellos iban a ser siervos de los filisteos. Oyendo Saúl y todo el ejército de Israel las palabras de este hombre, se estremecieron y todos tuvieron miedo. Y aquí que apareció David. David era el más pequeño de sus hermanos, y sus hermanos estaban en la guerra con el ejército de Israel. Entonces un día su papá le dijo que les llevara de comer y que les llevara algunas cosas. Al otro día David llegó y salió de su casa para llevarle a sus hermanos. Aquí que cuando él llegó al campamento, llegó y vio que estaban peleando, se preocupó por sus hermanos y corrió a buscarlos. Entonces fue cuando salió Goliat de Gat de entre todos y empezó a hacer las mismas palabras, empezó a retar al paladín, al mejor paladín que tuviera el ejército de Israel. Y David escuchó. Lo que le sorprendió a David es ver que todos le tenían mucho miedo. Entonces David preguntó qué era lo que ganaba el que lo venciere, y ya le dijo que el que ganara iba a hacer que todos los filisteos fueran sus siervos y estuvieran bajo el mando del pueblo de Israel. Y David preguntó, ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca el ejército del Dios viviente? Cabe recalcar que David era un pastorcillo de bello rostro, dice la Biblia, y de un cabello muy bonito, era un joven muy bonito. El rey Saúl, al escuchar las palabras de David, le preguntó qué hacía ahí. Entonces David le dijo que él era pastor de ovejas, y le dijo que cuando algún león o un oso se acercaba y se llevaba alguna de las ovejas, él iba tras él y lo hería hasta matarlo, y porque lo hacía en el nombre de Dios. Entonces David le dice que hará lo mismo con el filisteo incircunciso, que lo va a hacer como lo hacía con los leones y con los osos. ¿Por qué? Porque pelean en el nombre del Dios viviente. Le dieron a David espada, le dieron una armadura, pero David jamás había usado una espada y él les dijo que él no podía hacerlo porque nunca lo había hecho. Entonces tomó una honda donde metió piedritas de río y las llevaba en su bolsita, y su honda en una mano y su bolsita en otra. Entonces llegó y se le presentó de frente a Goliat, y Goliat le dijo que quién era él, que venía con palos y piedras a pararse frente a él, siendo un gran peleador y siendo un valeroso soldado del ejército, para presentársele así de frente, y lo maldijo. Entonces David le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Dios viviente. Y aconteció que cuando David estaba frente al filisteo, el filisteo salió corriendo hacia él, y pasó algo más o menos así. ¡Aloha! ¡No! ¡Eres vil! ¡Eres feo! ¡Defecto! ¡Y tierno y esponjoso! Y así, con honda y piedra, hirió David al filisteo en la cabeza y lo mató con una piedra con su honda. Y fue así como derrotó al gran soldado del ejército de los filisteos. Y en esta historia vemos cómo Dios le da la valentía a David para enfrentársele a este enorme soldado del ejército de los filisteos, pero más que nada porque lo hacía en el nombre de Dios, y eso fue lo que le dio, Dios le dio la valentía a David para poder salir adelante frente a este y poder derrotarlo. Y el texto de hoy es Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sé valiente y sé fuerte, pero en el nombre de Dios. Que Dios te bendiga. Hola niños, hoy vamos a realizar nuestra última manualidad. Les doy muchas gracias porque han mandado la foto o un video de sus manualidades. Se ve que se han esforzado mucho
Y muchas gracias también por mandarnos un video de sus versículos. Gracias porque han dedicado tiempo a memorizar. Y para esta manualidad vamos a necesitar 2 cajas de leche, si tienen en casa, o alguna otra caja o algún otro botecito. Vamos a hacer 2 portalápices. Recuerden que deben ser cosas que tenemos en casa y para reciclar. También vamos a buscar 2 imágenes. Una es del rey David y otra de Goliat. Las vamos a pintar y las vamos a recortar. Yo les voy a mandar también estas imágenes, pero si no las pueden imprimir, pueden dibujarlo o pueden buscar alguna otra. Y vamos después a pegarlas. Pongamos mucho empeño en nuestro portalápices, decorémosla con cosas que tenemos, usemos nuestra imaginación. Y yo voy a enseñarles cómo quedó mi manualidad. Aquí está Goliat y aquí está David, listos para utilizarlos en casita. Entonces, David le dice que hará lo mismo con el filisteo incircunciso, que lo va a hacer como lo hacía con los leones y con los osos. ¿Por qué? Porque pelean en el nombre del Dios viviente. Le dieron a David espada, le dieron una armadura, pero David jamás había usado una espada y él les dijo que él no podía hacerlo porque nunca lo había hecho. Entonces tomó una onda donde metió piedritas de río y las llevaba en su bolsita. Y su onda en una mano y su bolsita en otra. Entonces llegó y se le presentó de frente a Goliat. Y Goliat le dijo que quién era él, que venía con palos y piedras, a pararse frente a él siendo un gran peleador y siendo un valeroso soldado del ejército, para presentársele así de frente. Y lo maldijo. Entonces David le dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Dios viviente. Y aconteció que cuando David estaba frente al filisteo, el filisteo salió corriendo hacia él, y pasó algo más o menos así. ¡Aloha! No, eres vil, eres feo, defecto. ¡Y tierno y esponjoso! Y así, con onda y piedra, hirió David al filisteo en la cabeza y lo mató con una piedra con su onda. Y fue así como derrotó al gran soldado del ejército de los filisteos. Y en esta historia vemos cómo Dios le da la valentía a David para enfrentársele a este enorme soldado del ejército de los filisteos, pero más que nada porque lo hacía en el nombre de Dios. Y eso fue lo que le dio, Dios le dio la valentía a David para poder salir adelante frente a este y poder derrotarlo. Y el texto de hoy es Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sé valiente y sé fuerte, pero en el nombre de Dios. Que Dios te bendiga. Hola niños, hoy vamos a realizar nuestra última manualidad. Les doy muchas gracias porque han mandado la foto o un video de sus manualidades. Se ve que se han esforzado mucho. Y muchas gracias también por mandarnos un video de sus versículos. Gracias porque han dedicado tiempo a memorizar. Y para esta manualidad vamos a necesitar 2 cajas de leche, si tienen en casa, o alguna otra caja o algún otro botecito. Vamos a hacer 2 portalápices. Recuerden que deben ser cosas que tenemos en casa y para reciclar. También que tenemos en casa y para reciclar. También vamos a buscar 2 imágenes. Una es del rey David y otra de Goliat. Las vamos a pintar y las vamos a recortar. Yo les voy a mandar también estas imágenes, pero si no las pueden imprimir, pueden dibujarlo o pueden buscar alguna otra. Y vamos después a pegarlas. Pongamos mucho empeño en nuestro portalápices, decorémosla con cosas que tenemos, usemos nuestra imaginación.
y yo voy a enseñarles cómo quedó mi manualidad. Aquí está Goliat y aquí está David, listos para utilizarlos en casita.